vamos a platicar un poquito sobre las guías actuales de la American Diabetes Association, la ADA, que ahora eh, nos anticiparon su publicación. Ya están listas y todos los doctores entonces tenemos que actualizarnos desde ya, ¿verdad? Para que nuestros pacientes tengan la certeza de que estamos con un abordaje diagnóstico y terapéutico muy actualizado. Entonces, pues cuando Pruebas Rápidas a través de Lorena me propuso hablar de la prueba de hemoglobina glucosilada, yo creo que lo mejor para todos sería que revisemos las guías, el capítulo de diagnóstico de las guías, con la intención de estar muy actualizados en el uso de la prueba rápida de glucosilada, de acuerdo a la guía de la ADA. Esta prueba rápida de hemoglobina glucosilada que normalmente la hacemos para el escrutinio o para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Bueno, pues ya se ha establecido que hay algunos estudios diagnósticos que sí son válidos para el diagnóstico de la diabetes. Tengo aquí unos sensores que son para el continuo, monitoreo continuo de glucosa. Yo tenía la intención de compartirles que efectivamente no hay sensores, quiero decir, el monitoreo continuo no está aprobado para el escrutinio de una persona con diabetes. Es decir, en una persona que no tiene diagnóstico de diabetes, no le podemos pedir que haga un monitoreo de continuo de glucosa. Los monitoreos continuos de glucosa, que por cierto, el único que está avalado es el Freestyle de Abbott. Eh, este es un chino. Sí hay marcas chinas y pues obviamente que el laboratorio Abbott dice que pues estos no están aprobados. Yo no sé si alguien de ustedes tenga experiencia con monitoreos continuos de otra marca que no sea Abbott, pero lo cierto es que con esta globalización que tenemos y con este mercado libre que vamos a tener cada vez mayor, nuestros pacientes van a tener mayor oferta hacia este tipo de tecnologías. Entonces, la tecnología de la prueba rápida es una, la tecnología de los monitoreos continuos son otras que no son para esta conferencia, que no son para el diagnóstico. Y bueno, vamos a arrancar en que tenemos que tener muy claro que nuestro concepto de diabetes es un trastorno en el que hay una infrautilización de los niveles de combustible y pero se está produciendo demasiado combustible, ¿verdad? Entonces, lo importante de tener un buen diagnóstico también nos ayuda a tener una buena clasificación clínica. Tenemos varios tipos de diabetes. La ADA ha compactado para mayor facilidad que existen cuatro tipos de diabetes. Vamos a revisarlos ahorita más adelante. Y en cuanto a las pruebas diagnósticas disponibles, la ADA únicamente autoriza que la prueba de hemoglobina glucosilada se compare con la fasting plasma glucose, la glucosa plasmática en ayuno, versus la prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos de glucosa. Y como última posibilidad, la glucosa plasmática aleatoria, siempre y cuando nuestros ojos clínicos nos hagan sospechar que el paciente tiene diabetes, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de cuáles son los síntomas clásicos. Todo el mundo lo sabemos, 6 años estudiamos para esto. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios que nos van a hacer que diagnostiquemos a un paciente con diabetes? Glucosilada de 6,5% en un laboratorio, en una prueba, que podamos tener una confirmación diagnóstica de la glucosilada de 6,5%, o bien una prueba de glucosa en ayunas arriba de 126. Hay unas limitaciones para esto, ahorita vamos a hablar de las limitaciones. O bien una glucosa postprandial arriba de 200 después de un test de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos. Entonces, el último criterio que tiene que ver con la condición en la que se encuentra el paciente
es si teníamos un paciente con crisis hiperglicémicas, con síntomas y que tiene una glicemia de arriba de 200. Se solía decir que tendríamos que tener una confirmación de cualquiera de estos datos. Entonces, más adelante vamos a hablar de la confirmación de los datos. Eh, Decirle a un paciente que tiene diabetes, pues ya es un tema que tenemos que encargarnos nosotros de confirmarlo. Pero decirle a un paciente que tiene prediabetes, bueno, ¿a quién le vamos a decir que tiene prediabetes? Pues una glucosilada, una glicada de 5,7 a 6,4, una glucosa, ya hablamos de la glucosa entre 100 y 125, lo que hablamos de glucosa en ayunas anormal, ¿verdad? Y también un test de tolerancia anormal. Esto es que esté entre 140 y 199 a las 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa. Por supuesto que mientras más cercano al 6,4, mientras más cercano al 125, mientras más cercano al 199, el paciente va a tener mayor riesgo de progresar a la enfermedad, ¿verdad? Eh, entonces, cómo vamos a hacer? ¿A quién le vamos a revisar, a realizar este tamizaje? En realidad, esa es nuestra chamba. No le vamos a hacer una prueba a quien no la necesite. No somos gringos. Nuestra escuela francesa clínica nos invitó a que nosotros primero vamos a hacer una correcta semiología y un correcto interrogatorio y luego vamos a hacer las pruebas diagnósticas. Y en estas pruebas diagnósticas, la tecnología de las pruebas rápidas nos ayuda a confirmar rápidamente, ¿verdad? El tiempo. ¿Qué dice? Considerations related to user interpretation. Vamos a hablar a la que sigue. ¿Cuándo basta una glucosa aleatoria? La glucosa aleatoria solo nos va a ser suficiente cuando tengamos el paciente que tiene todo lo clásico, que tiene su pérdida de peso, que tiene su trastorno de la conducta alimentaria, que tiene sus crisis hiperglicémicas, y entonces una glucosa aleatoria de arriba de 200, pues va a ser una confirmación. Lo que siempre hemos dicho de todas las enfermedades, si tiene pico de pato, si tiene cola de pato, si hace cuac cuac, pues entonces la hemoglobina glucosilada nos va a poder ayudar a estimar la cronicidad de la hiperglucemia. Esto es, una cosa es el diagnóstico y la glucosilada. En el análisis de la glucosilada, todos sabemos que cada 3 meses, de acuerdo a la vida de los eritrocitos, pero en realidad los libros de hematología en realidad confirman que los eritrocitos tienen una vida media de 120 días, o sea, de 90 a 120 días. Por eso, la glucosilada no necesariamente tiene que hacerse, tiene que hablar de la glucosa, del promedio de glucosa en los últimos 3 meses, puede ser de los 4 meses. Entonces, esa cronicidad nos va a poder ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Ahora vamos a hablar de la glucosa en ayuno o de la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Ambas ya sabemos que están avaladas por la ADA para el diagnóstico, el tamizaje. Pero la razón por la que usamos la glucosilada o la glucosa en ayunas, pues es por la facilidad. El test de la tolerancia a la glucosa oral, en realidad es un test muy incómodo. En realidad es un test que requiere de unas consideraciones para el paciente. Hay pacientes incluso que pueden tener efectos colaterales de la sobrecarga de glucosa. Es clásico esa declaración de los pacientes que dicen que a la hora de que fueron al laboratorio y que les dieron su limonada, pues que se vomitaron, ¿verdad? Entonces, bueno, hay algunos escenarios específicos en donde, por supuesto que es más prioritario porque lo que necesitamos es tener el diagnóstico. Ahora, es necesario tener el diagnóstico para poder clasificar, para poder tratar, pero como quiera, los doctores tratamos personas, no tratamos diagnósticos, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico se tiene que subordinar a nuestras acciones terapéuticas. Bueno, las limitaciones de la glucosa, ustedes saben, una persona puede tener una glucosa en un momento distinto distinto a otro, en un nivel distinto a otro, requiere un ayuno. eh, Hay algunas condiciones como el estrés, como la enfermedad aguda, como el frío, ahorita yo estoy teniendo frío, como la actividad física, que
puede condicionar que el test de la glucosa salga alterado, o el riesgo de glucólisis, esto es, ni se diga hablar de tiras reactivas caducas, es decir, todos los tests y los doctores estamos acostumbrados a ello, todas las pruebas pues son operadores dependientes, pueden tener falsos positivos, falsos negativos, eh, este, entonces, la glucosa en ayunas va a tener unas limitantes y la glucosa, el test de glucosa, test de tolerancia a la glucosa oral va a tener estas otras consideraciones. El paciente debe tener una ingesta de carbohidratos promedio y mucho cuidado con el ayuno intenso que pueda condicionar un pico de glucemia, ¿verdad? Que luego nos va a dar un falso positivo. Entonces, en este tenor, la prueba de hemoglobina glucosilada tiene la ventaja de que no requiere ayuno. Todos sabemos que podemos solicitarla y podemos realizarla sin necesariamente que el paciente haya tenido ayuno. Puede tener una mayor estabilidad, una menor variación en el día a día, porque estamos buscando los 3 o 4 meses previos, ¿sí? Y, y bueno, en cuanto a las limitantes, pues por supuesto que el punto de corte, esto es el punto de 6,5%, podría verse por ahí alterado en caso de algunas imprecisiones en cuanto al ayuno. Eh, el acceso, de acuerdo a la región, esto hace referencia a que la ADA considera que hay personas que no tienen acceso a pruebas rápidas o que no tienen acceso a laboratorios donde se haga una glucosilada, pero nosotros sí tenemos acceso a las pruebas rápidas de glucosilada. Este, y bueno, pues por supuesto que este tipo de consideraciones muy particulares, un paciente con una hemoglobina de 7 miligramos por decilitro, pues por supuesto que no le vamos a poder, no vamos a poder evaluar su hemoglobina glicada, de la misma forma que una persona sin anemia, ¿verdad? Eh, Otras consideraciones para no utilizar la glucosilada, por supuesto el embarazo, por supuesto algunas déficit enzimáticos, que esto podría orientarnos hacia algún tipo de diabetes, tratamientos, condiciones de recambio eritrocitario alterado, pues acá en el norte, gracias, no tenemos tanta malaria, ¿verdad? Pero pues hay, nada menos está conectado una persona de Chilapa de Álvarez, Guerrero, y pues yo me imagino que en el sur del país, por supuesto que hay más enfermedades por vectores. En esos casos, pues eventualmente habría que estar seguro que el paciente no tiene ninguna hemoglobinopatía, ¿verdad? Entonces, cuando hay una discordancia entre lo que tenemos, en lo que evaluamos, pues hay unos escenarios en donde algún tipo de albúmina glicada o algún otro azúcar de la sangre se puede evaluar, ¿verdad? Pues estamos hablando de cosas muy raras. Bueno, eh, entonces vamos a ver. Tenemos un paciente que tiene una glucosa en ayunas arriba de 126 y una hemoglobina glicada de 6,6%. Pueden ser esas dos pruebas distintas el mismo día, pues eso nos va a hablar de que esta persona tiene diabetes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una discordancia? Una prueba sale normal, otra prueba sale anormal. Pues lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es repetir la prueba y lo que tenemos que hacer, por supuesto, es lo que hicimos lo que aprendimos durante 6 años en la carrera de medicina. Tenemos que educar al paciente para los síntomas de preeglicemia. Tenemos que educar al paciente en cuanto a hábitos y a leerle la cartilla y decirle, señora, señor, usted si no mejora, usted va a tener diabetes y no lo vamos a poder evitar. ¿Cuándo se repiten las pruebas? Esto también es algo polémico. El mismo estrés. Yo he tenido pacientes todos hemos tenido pacientes que el estrés de tener una enfermedad les impide dormir, les impide no estar en condiciones aptas. Por lo tanto, mientras más certeros seamos, más tranquilidad vamos a transmitir a nuestros pacientes. Entonces, una vez que tengamos un diagnóstico, vamos a poder clasificar al paciente si es un paciente con diabetes tipo 1,
esa diabetes autoinmune, esa diabetes en donde estamos hablando de la necesidad de insulina, o bien una diabetes tipo 2 que es una diabetes progresiva, que es una diabetes en donde el paciente ha perdido la capacidad de controlar sus niveles de glucosa con el tiempo, por el ambiente obesogénico, por el medio ambiente de alto índice calórico que tenemos en México. O el tercer tipo, que no es que sea de diabetes tipo 3 sino otros tipos específicos, como son las monogénicas, estos pacientes que tienen un solo gen que altera el metabolismo de la insulina. Hay un tipo que se llama MODY, hay un tipo que se llama, que es la diabetes neonatal, en donde los niños nacen y después de los 6 meses de vida, ya cuando los anticuerpos placentarios se han eliminado, entonces los pacientes empiezan a presentar estas hiperglicemias que pueden no ser tan altas, pero entonces tenemos que saber si es diabético tipo 1 o si es monogénico. Los pacientes con un daño al páncreas, los pacientes que ingieren medicamentos, que pueden también elevar los niveles de glucosa. Y el cuarto, entre comillas, cuarto tipo de diabetes es la gestacional, que mucho respeto le tenemos a la diabetes gestacional. Realmente no me voy a meter en diabetes gestacional. Para eso están los ginecólogos. La diabetes gestacional parece como si se subordinara a la gestación. Hay todo un capítulo de las guías de la ADA de este año para cuándo tamizar a una mujer embarazada y qué hacer con ese tipo de pruebas. Me parece muy interesante que se haga muy, muy precisa ese tamizaje. E insisto en la importancia de clasificar. Podemos hacer un manejo muy individualizado, podemos tener una heterogeneidad de las diabetes tipo 1 o del tipo 2. En el debut puede no ser posible clasificar con certeza. Todos nos hemos enfrentado a ese paciente joven con un tipo de diabetes, con un tipo de glicemia que nos hace confundirnos. Este, por tener un error diagnóstico en adultos con diabetes tipo 1, que su reciente inicio puede ser frecuente, ¿verdad? Vamos a hablar de un poquito de diabetes tipo 1. ¿En quiénes vamos a sospechar de diabetes tipo 1? Bueno, pues por supuesto que se trata de pacientes no añosos. Por supuesto, estamos hablando de pacientes en quienes su fenotipo, su índice de Quetelet, su sobrepeso u obesidad por el índice de masa corporal, no necesariamente nos sugiera que de cualquier forma es muy difícil porque pues hay mucho sobrepeso en México, ¿verdad? Que tengan pérdida de peso no intencional, cetoacidosis y por supuesto una glucosa que espanta, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de aquí de este cuadrito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando sospechamos de un paciente con diabetes tipo 1? Porque tenemos que pedir su panel de autoanticuerpos. Dos autoanticuerpos positivos ya nos hacen el diagnóstico. ¿Cuáles son los autoanticuerpos? Son los anticuerpos contra la descarboxilasa, contra la tirosina fosfatasa, el antiinsulina, por supuesto, y el de transportador de zinc. Los anticuerpos positivos, junto con el análisis del péptido C, nos hacen sospechar de diabetes tipo 1. Eh, Esto es, una persona con diabetes tipo 1 que esté iniciando va a tener normoglucemia, pero sus autoanticuerpos positivos. Una persona con diabetes tipo 1 que esté un poquito más avanzada va a tener sus autoanticuerpos, pero ya va a tener su trastorno del metabolismo de carbohidratos. Y una persona con diabetes tipo 1 que ya esté francamente avanzado y que haya tenido muchos años sin saber su diagnóstico, pues va a tener una hiperglucemia muy franca y por supuesto que síntomas. Es un escenario que no queremos, es un escenario que no queremos que avance a daño renal, todo el mundo le tenemos miedo a las diálisis, todo el mundo sabemos el daño que lleva esta diabetes tipo 1 cuando se convierte en algo muy dañino. Eh, entonces, haciendo un algoritmo que tanto nos gustan los algoritmos a los doctores, nos encanta pensar que un paciente que sospechamos tipo 1, entonces le vamos a hacer autoanticuerpos. Si los autoanticuerpos son positivos, pues es diabetes tipo 1. Pero si los autoanticuerpos son negativos, eh, entonces podríamos guiarnos de acuerdo a si pensamos que es una diabetes monogénica. Por ejemplo, si es muy joven, podríamos pensar que si es monogénica,
le pedimos su panel de genes. Un panel genético para diabetes MODY cuesta 30,000 pesos, o sea, es carísimo. O sea, una persona que le vamos a hacer un panel genético para MODY, estamos hablando de que tenemos que estar muy seguros de que ya hemos descartado con péptidos ahí con anticuerpos que sea diabetes tipo 1. ¿Verdad? Y que también se vale lo que se llama prueba terapéutica, que le hemos dado tratamiento para diabetes tipo 2 y que no ha funcionado. Entonces, un test de péptido C que tenga mucho péptido C, pues nos va a orientar a que el paciente pueda ser monogénico. Un péptido C muy depletado, eso significa que el páncreas no está produciendo insulina, entonces es un diabético tipo 1. El resto son tipo 2, ¿verdad? La determinación de pacientes con diabetes tipo 2, bueno, pues ya sería un poquito más cómoda para todos nosotros. Estos son los genes para la Maturity Onset Diabetes of the Young. Eh, Esos son los tipos y esos son los genes que buscamos en el panel genético. Entonces, para prediabetes y para diabetes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cada cuánto le vamos a pedir a Lorena que nos surta y a Caro y a Samantha que nos surtan las pruebas rápidas cada cuánto vamos a citar a nuestros pacientes para hacerle su glucosilada? Bueno, pues depende de los factores de riesgo, depende de nuestro criterio, depende de debemos considerar pruebas a persona de cualquier edad con algo de sobrepeso. eh, el resto vamos a iniciar a los 35 años, pero sobre todo cuando hay algunas condiciones como las que voy a mencionar. Un paciente que tenga un IMC arriba de 25 y que tenga ya sea un familiar de primer grado con diabetes, que sea latino, o sea, todos nosotros, que tenga historia de enfermedad cardiovascular, que sea hipertenso o que esté en tratamiento para hipertensión, que tenga un HDL de 35 o triglicéridos arriba de 250, que tenga síndrome ovario poliquístico, que sea sedentario, incluyendo doctores, y que tenga alguna otra condición clínica asociada a resistencia a la insulina. Esto es de acuerdo a nuestra perspectiva, a nuestro juicio. Obesidad, acantosis, un metabolismo del hígado graso alterado. Entonces, en ellos vamos a hacer un tamizaje. El segundo categoría sería personas ya con prediabetes. Esto es con una prueba que haya salido anormal. Número tres, personas que hayan sido diagnosticadas con diabetes gestacional. Para todos los demás, a partir de los 35 años. Y si los resultados son normales, al menos se debe repetir cada 3 años, de acuerdo a la consideración de nuestro criterio. Y un sexto grupo serían los individuos en alto riesgo, como son personas con terapia antirretroviral, personas que toman medicamentos que son de alto riesgo, y te los voy a mencionar, personas con enfermedad periodontal. Bien interesante, la enfermedad periodontal vuelve a avanzar en esta categoría. Hemos hablado de cómo la enfermedad periodontal debemos de buscarla en un paciente con cardiovascular, que la enfermedad periodontal puede estropear una insuficiencia cardíaca. Bueno, por supuesto, y también historia de pancreatitis. Eh, Ahora que muchos pacientes acuden a las citas a su control de peso, a todo el mundo le preguntamos si ha tenido pancreatitis para ver si son candidatos a Mounjaro o a Wegovy, ¿verdad? Eh, bueno, entonces estos son los factores de riesgo que disparan el tamizaje. Por supuesto, ya los mencionamos, ¿verdad? Eh, en los niños, también ese es un tema muy, muy polémico y tenemos que ser muy éticos. A los niños, no a todos los niños les vamos a decir que tienen prediabetes, a los padres no les vamos a decir que tienen prediabetes. Tenemos que hacer un adecuado tamizaje y se puede repetir siempre y cuando las condiciones sean estables. Esto es una glucosilada que sale normal a los 10 años. Si el niño no ha aumentado su IMC o empeoran factores, la repetimos a los 13, ¿verdad? Y bueno, pues tristemente tenemos cada vez más niños que tienen sobrepeso. Entonces, algunos fármacos de interés serían las estatinas, las tiazidas, ya sabemos, algunos antirretrovirales que no son lejos de nuestro ejercicio clínico. Los antirretrovirales, el VIH sigue siendo una enfermedad común, una enfermedad frecuente.
Antipsicóticos. Los antipsicóticos tenemos que estar pendientes del aumento. Sabemos que muchos adultos mayores usan quetiapina para dormir. Los pacientes con VIH pueden desarrollar, debido a la terapia antirretroviral, trastorno de metabolismo de carbohidratos, y por lo tanto tenemos que buscar que no desarrollen diabetes. Y por supuesto, ni se diga a los pacientes que que toman la famosa y maligna cortisona, ¿verdad? La maligna cortisona. Eh, y bueno, pues otras consideraciones que ya no quise mencionar tanto, en realidad ya estaríamos hablando de pacientes muy específicos, aquellos pacientes con algún tipo de inmunoterapia o algún tipo de citotóxicos, algunos pacientes que tengan su daño pancreático por alguna enfermedad, algún traumatismo, algún tumor, pacientes con fibrosis quística, que también se les dañan los conductos pancreáticos y que también tienen esta alteración en el páncreas exócrino, y lo que se llama post-transplantation diabetes mellitus, o sea, PTDM, ¿verdad? Que es una condición en la que, por ejemplo, los pacientes que vemos post-trasplantados de riñón por daño renal, bueno, pues en esos pacientes, lo que pasa es que algunos de ellos, pues fueron diabéticos descontrolados y por eso llegaron a diálisis. Entonces ya son diabéticos, pero ¿qué pasa con los pacientes post-trasplantados por daño renal por nefropatía hipertensiva, por ejemplo? Entonces, en ellos, o, por ejemplo, un doctor, por ejemplo, que se hizo un cateterismo y pues en medio de contraste le provocó un daño renal, estuvo en diálisis. No es cierto, pero él no estuvo en trasplante. El caso es que los pacientes post-trasplantados pueden desarrollar diabetes. Ese es un síndrome que la ADA califica como un síndrome que tenemos que evaluar. Ya hablamos de la diabetes monogénica. El diagnóstico de los tipos de diabetes monogénica pues es muy, muy particular. Bueno, y pues antes de terminar, vamos a platicar sobre ¿cómo se hace la prueba? La prueba es una prueba que se hace con una gota de sangre. Las recomendaciones, las buenas prácticas de laboratorio nos dicen que debemos de hacer la prueba frente al paciente. La prueba la tenemos que hacer con guantes. La prueba la debemos hacer en un escenario aséptico. Es una prueba rápida que en 8 minutos ya tenemos el diagnóstico. Se pinta una rayita, aunque sea tenue, aunque sea fuerte, más el control. Entonces tenemos una glucosilada de 6,5 o arriba de 6,5. Por lo tanto, es una prueba fácil y que nos va a llevar a que después nosotros eh, aparte, pues trabajemos en los famosos pilares que tanto nos encanta, tanto para una enfermedad como para otra. Aquí en diabetes también tenemos nuestros 4 pilares: control glucémico, control hipertensivo, control de la dislipidemia y, en caso necesario, finerenona, entresto, terapia cardiovascular, todo sobre la base, por supuesto, de su cambio de estilo de vida y su educación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo creo que los Standards of Care in Diabetes de 2026 nos dan muchas herramientas a los doctores para estar muy abusados de cómo nos llegan los pacientes. No podemos permitir que ningún paciente llegue con más información de ChatGPT que nosotros. Entonces, felicidades porque por lo menos en el capítulo diagnóstico ya estamos actualizados. Excelente, doctor Yair. Muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad el día de hoy de poder haber estado con ustedes. Quiero comprometerme este 2026 a traer los mejores ponentes. ¿Qué creen? Ya tengo muchos ponentes confirmados. A veces se vuelve un reto. Sí, de pronto sí me estreso. Porque pues de pronto hay movimientos y de verdad que los médicos hacen algo extraordinario. La próxima ponencia vamos a tener al doctor Ramón y me decía Lorena, es que nomás me dice, es que tengo libro a las 8 de la noche, hora de Hermosillo, que es la 9 de la noche, hora Puebla, y entonces nos vamos a trasnochar en la próxima conferencia, porque pues a veces tenemos que hacer estos movimientos que son importantes, pero lo mejor no dejarlo de hacer, porque la manera en la que aprendemos y nos fortalecemos es a través de estarnos reuniendo, ¿verdad?
Así que muchísimas gracias, bienvenidos a nuestra gran comunidad de pruebas rápidas en México y nos vemos en la próxima reunión.